Hola, les damos la bienvenida a la serie CS50, Innovación en tiempos de cambio. Yo soy Guadalupe Ortiz Hernández, profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, y el día de hoy vamos a estar charlando sobre los retos y alternativas dentro del aula en la educación superior. Nos acompaña la doctora Rubí Noria Martínez, profesora de la Facultad de Economía en la UNAM. Ella es licenciada en Economía, maestra en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y doctora en Socioeconomía, Estadística e Informática con orientación en Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados de Chapingo. También contamos con la presencia de la doctora Silvia Jurado, profesora de la Escuela Superior en Turismo. Ella es ingeniera agrícola con orientación en Desarrollo Rural por la UNAM, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco y realizó su estancia postdoctoral en el CIESAS Pacífico Sur. Con ellas me gustaría charlar justo sobre cómo fueron abordando y transformando su práctica académica dentro del aula, y me gustaría, bueno, además de darles la bienvenida a este espacio, también pues invitarlas a que nos compartan qué es lo que sucedió justo a partir del COVID y su práctica docente. No sé si quieras empezar, Ruby. Bueno, muchas gracias, doctora Guadalupe, gracias por la invitación a este espacio. Igual, pues saludo a la doctora Silvia, igual, mucho gusto, y pues gracias por la invitación a este espacio. Es muy interesante el planteamiento que se hace porque justo en ese momento, bueno, ya como en un ámbito más personal, yo me encontraba dando clases en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en el campus Iztapalapa y en la UNAM. Y es interesante como dos visiones que hay. Y justo pues habla de los espacios, cómo se van desarrollando estos espacios o cómo se fueron desarrollando. Y una de las primeras cuestiones que surgen en torno pues a la pandemia y sus efectos en la educación pues se relaciona con, o en su momento se relacionó con el inevitable riesgo de contagio y subsecuente cierre de instituciones educativas, ¿no? Entonces, esa fue una parte importante. Y otro de los aspectos más importantes, pues el surgimiento de prácticas pedagógicas de carácter emergente, ¿no? Creo que todas y todos nos encontramos con esta situación, experimentando pues una situación singular, ¿no? Desde el aula y los espacios de recreo hasta la sala, el comedor de casa y el caso, ¿no? Que tenía que ver como estos roles. En el caso aquí, pues uno que aparte de ser profesor o académico, pues también es madre de familia, y esto también implicaba, ¿no? Partiendo de un supuesto, ¿no? De que habrá un televisor y una computadora con acceso a internet, que ahorita más adelante pues tiene que ver, ¿no? Con las capacidades humanas necesarias pues para poder asesorar, ¿no? En temas pues científicos, humanísticos, ¿no? Y que tenían que ver, ¿no? Cómo es posible, ¿no? Extender la escuela hasta el espacio privado. O sea, esa era la pregunta, ¿no? Que nos hacíamos en ese momento. Y pues también, ¿no? El aspecto de hasta dónde también como padres o madres contábamos con ese conocimiento para aconsejar, ¿no? A la niñez en su momento, ya sea así, en el cumplimiento, ¿no? De sus tareas. Entonces, pues la enseñanza muchas veces se volvió como esta parte trágica de vivir en una pandemia, ¿no? Y las interrogantes que se plantearon, pues justo, ¿no? Esta continuidad pedagógica, ¿no? Entonces, y en el ámbito de la educación superior, pues fue a afrontar una serie de problemáticas, ¿no? Complejas en ese ámbito educativo, ¿no? Y justo porque pues los jóvenes viven otro tipo de interacciones, ya sea mujeres y hombres, y entonces súbitamente pues todo esto se detuvo por el cierre de las instituciones universitarias y que representó pues profundos retos para la educación superior, ¿no? Entonces justo esta situación también nos habla de una serie, ¿no? De elementos y propuestas que se replantearon, ¿no? Para la docencia, y también pues tareas de investigación,
y extensión, ¿no? Que fueron modificadas y justo pues también, ¿no? Un supuesto que también transcurre, ¿no? La vida académica cambió a chats, correos electrónicos, el Zoom, el WhatsApp, el Google, el Classroom, ¿no? Son una serie de plataformas que de hecho pues en el momento, en el camino, todas y todos tuvimos que ir aprendiendo, pero que pues movilizaban, ¿no? Una serie de contextos, entonces, y a partir de ello pues entablar, ¿no? Tu vida académica en esas condiciones pues de la educación en línea, cuando pues nosotros habíamos tenido cursos o en su caso las experiencias de lo presencial, ¿no? Entonces tomar replanteamientos de la educación en línea pues nos vio obligados a iniciar, ¿no? La vida de otra forma y transferir a la pantalla, ¿no? Lo que algunos llaman esta convivencia académica. Gracias, doctora Rubí. Un poco si nos compartes, Silvia, ¿cómo fue tu experiencia? Muchas gracias. Pues bueno, primero también agradecer, doctora Guadalupe, su invitación y un saludo y muchísimo gusto a la doctora Rubí. Y bueno, nada más me permito aclarar, en mi caso, mi adscripción es sí la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, no quiero dejar pasar que aquí estamos UAM Poli UNAM, ¿no? Entonces creo que eso le agrega una característica muy interesante a esta charla. Pues bueno, en mi caso, híjole, justo creo que compartimos ahí algunas experiencias, ¿no? En mi caso yo estaba, cuando llega la pandemia, como consultora independiente. Estaba como consultora independiente en la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo. Pero precisamente mi labor como consultora independiente ahí era formular proyectos educativos. Entonces lo que tenía que hacer era, habíamos planteado un curso para trabajar con jóvenes, con juventudes de América Latina y el Caribe. Estábamos en ese momento trabajando con la región CAM, que le decimos que es México y Centroamérica, y habíamos planteado el curso, ese año de la pandemia era el año que el curso se iba a implementar. Y pues, ¿qué creen? Que lo habíamos planteado de manera presencial para que se hiciera algunos talleres en Guatemala, algunos en México, ¿no? Algunos en Nicaragua. Y pues todo eso lo tuvimos que rehacer. O sea, sí nos presenta de repente un reto bien importante porque todo estaba planteado de manera presencial y pues de a la mera hora a rehacer todo. Y nos topamos entonces porque de hecho esa consultoría o esos cursos tenían que ver con juventudes, que le podemos llamar juventudes en espacios rurales, ¿no? Entonces nos enfrentamos a lo otro y es donde a veces las organizaciones, en este caso las organizaciones de comercio justo, a las que los jóvenes que asistirían al curso, porque era un curso sobre liderazgos en juventudes, ¿no? Entonces eran unos cursos a los que ellos tenían que acceder, y entonces ahí es donde me parece importante recalcar que en ese caso fueron las mismas organizaciones quienes respaldaron, quienes lograron soportar esta parte, porque entonces los chicos y chicas lo que hacían era irse a las oficinas de las organizaciones y desde ahí empezar a tomar los cursos, pero pues sin duda, o sea, comparto totalmente lo que dice la doctora Rubí en el sentido de que fuimos aprendiendo mucho sobre la práctica. En este caso, afortunadamente yo anteriormente ya había dado clases, ya había ejercido la docencia en una modalidad a distancia, pero ni siquiera eso fue suficiente porque las dinámicas son completamente distintas, ¿no? O sea, el tratar de convertir todos los contenidos que dábamos de manera presencial a herramientas que para ese entonces todavía eran desconocidas, la verdad es que sí fue, o sea, yo creo que sí hubo un momento, sobre todo al inicio, en el que no sabíamos ni para dónde. Pero a la par también, y eso lo comparto también con la doctora Rubí, es que también entré a trabajar a las universidades del bienestar en la sede de Tlacolula, en Oaxaca. Y pues ahí el reto fue mayor todavía, porque de hecho yo entro a las universidades del bienestar
y voy como, yo creo que estuvimos como 2 semanas en presencial, cambia, o sea, así de fue, ya, todo el mundo a su casa, ¿no? Entonces fue todo un acomodo porque los estudiantes pues no siempre se contaba con eso, ni siquiera, a veces ni siquiera con un teléfono celular que tuviera una recepción adecuada y mucho menos el asunto del internet. Ahora, si los chicos y chicas le ponían datos, pero pues se van de volada, ¿no? O sea, se van muy, muy rápido. Entonces, aquí sí me gustaría como hacer énfasis en que, por ejemplo, en mi caso, por un lado, la experiencia de jóvenes organizados, ¿no? O sea, ya con una organización social establecida, como era la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, que les dieron a ellos y ellas un espacio para poder ir y solventar de alguna forma esta necesidad del Internet, de la cuestión tecnológica. Y por otra parte, un proyecto en el cual nos agarra, pues como a todos y todas, yo creo, como sin saber qué hacer, pero que lo tenían que resolver desde el individual. O sea, ya no, a diferencia de la experiencia con la CLAC, ahí lo resolvió la colectividad, y en el otro caso, pues sí, yo creo que nos desfasamos, fácil un mes, yo creo que nos desfasamos, entre ponernos de acuerdo entre profesores, entre cómo le vamos a hacer, qué les pedimos, porque decíamos también en ese entonces, pues igual y que avancen en contenidos desde su comunidad, ¿no? Pero había que ir a visitarles. O sea, porque ni modo de dejarles solos y solas, ¿no? Pero pues como si está en la pandemia, si tampoco podemos salir. Entonces yo creo que yo pensaría que nos costó ahí un desfase más o menos de un mes, y cuando por fin logramos arreglar, la verdad es que creo que quizá una parte de la beca que se le daba a las y los jóvenes se fue al internet muy posiblemente. Entonces, pero sí quisiera hacer énfasis en esta parte de que las colectividades en algún momento fueron las que permitieron también resolver esas necesidades. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, justo traigo la pandemia, aunque parece que es algo muy lejano, porque creo que eso también transformó la práctica cuando regresamos, y un poco me gustaría centrarme en esta parte de qué implicó para ustedes este retorno, ya que nos estábamos adaptando un poco a la distancia, a crear nuevas prácticas pedagógicas a partir del chat, del Zoom, del Classroom, de estas organizaciones que empezaron a gestionarse entre los mismos jóvenes. ¿Qué implicó después retornar y cómo eso ha ido transformando su práctica docente cotidiana? Bueno, en mi caso fue algo como muy interesante, porque ahorita decía algo muy importante la doctora Silvia. Yo creo que por una parte no están los espacios de educación en las ciudades y los espacios de educación en el ámbito de las comunidades, ¿no? En los estados, que no es y eso también implicaba desde la conectividad del internet, porque justo también creo que ahí el Estado tuvo que poner, ¿no?, mayor énfasis, porque literalmente, ¿no?, aún viviendo en la ciudad, pues hay gente, y también esto implica, ¿no?, pues estas cuestiones que como más técnicas, ¿no?, que no fluye el internet adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de las universidades del bienestar, pues los chicos, ¿no?, son de escasos recursos, tienen como más situaciones, ¿no?, de no acceso, como bien lo dice la doctora Silvia, ¿no?, a un teléfono, o uno, con lo que decía yo, ese supuesto, ¿no?, de que todo el mundo tiene un teléfono, una computadora, y tenemos un supuesto que pues no se dio, y que trajo muchas situaciones en la realidad, y que justo, ¿no?, también implicaba pues estar, en el caso de las ciudades, pues continuamente, ¿no?, pues no estabas, ¿no?, ¿cómo decirlo? Sí, bombardeado por estas situaciones, ¿no?, de información, de solo la inmediatez. Alguna vez, digo, no diré nombres, pero luego me decían mis alumnos, es que el profesor solo me dijo que me presentara el examen, pero como que eso pasó también, no se dieron los contenidos completos. Esa es una situación que yo pude observar, que algunos colegas, pues también se entiende uno en parte, porque a lo mejor, y me tocó verlo, ¿no?, con profesores, pues ya muy adultos, que les costaba trabajo esta cuestión de las dinámicas de las plataformas.
a uno también le costó, porque uno, como bien lo dice la doctora Silvia, sobre la marcha fue agarrando el tren y ahí sujetándose como se pudiera y entender, ¿no? estas plataformas, pero pues había cosas que sí les costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues los contenidos, eso es una cuestión la que veo, ¿no? Que donde sí hubo, y luego también uno como profesor, de hecho una discusión ahí interesante que se traían con varios colegas, ¿no? Pues también tuvimos que hacer como esta parte de contención, ¿no? De las situaciones que sucedían en el hogar, ¿no? Porque pues hay estadísticas que dicen que pues las problemáticas, ¿no? familiares aumentaron, entonces uno de repente tenía que ser ahí contener, ¿no? Y ya de por sí traía ahí como sus situaciones también, ¿no? Entonces esa es una cuestión. También pues expresión de esa desigualdad, ¿no? Justo, ¿no? Las transiciones y disrupciones, ¿ok? Y también se perdió algo que voy a robarle a la doctora Guadalupe, de esta vida universitaria se perdió, por ejemplo, en el caso del ámbito, esta socialización más para los ámbitos universitarios, que es vital. Ajá. Entonces es importante, y también siento que ya después de regresar al aula, esto es de no leer, ¿no? Como también una cuestión, ¿no? De estar todo así como de copio, pego y entrego. Entonces, esta falta, ¿no? O no desarrollo del análisis, y también, pues, implica, ¿no? Complejo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo en las unidades del militar daba matemáticas. Era muy complejo dar matemáticas a distancia, ¿no? Porque ¿cómo sabes del otro lado? Bueno, aparte que si prendía su cámara, pues ya se iba la señal, no sabía si estaba haciendo bien el ejercicio, cómo podías como traspasar, ¿no? Esa barrera de saber, ¿no? Y orientarlo adecuadamente. Entonces, hay materias que por su naturaleza sí es complejo enseñar a distancia, o que en su caso pues habría que crear estrategias, ¿no? Son mucho más adecuadas, y esa es como, pues en un primer momento, mi comentario. Gracias. Doctora Silvia. Muchas gracias. Bueno, una cosa que también me gustaría comentar es que, por ejemplo, en las universidades de bienestar, algo que sí hicimos fue que entre el grupo de profesores, pagamos la plataforma. Una cosa ahí de Classroom, me recuerdo, pero no solo el Classroom, sino esta aplicación para que puedas tener más de 100 personas en una reunión, ¿no? Y que la pudiéramos ocupar todos y todas. Entonces, pues sí nos organizamos, cada quien pagaba un mes, pero pues también, o sea, pues si dices, oye, o sea, pones de tu salario para tu trabajo, ¿no? Esa fue una de las formas en que también resolvimos en las universidades del bienestar. Insisto, la diferencia en la cuestión colectiva también, que tengas una organización consolidada que te pueda respaldar. Y bueno, ya pasando al otro asunto de cuando regresamos a las aulas, pues en las universidades del bienestar fue bien complejo, ¿no? Porque en el caso de la sede de Tlacolula, el edificio apenas se estaba construyendo, entonces pues fue una etapa de mucha adaptación. Dimos clases en una especie de bodega, entonces había mucho ruido, no se aislaba bien, fue esa parte muy complicada. Pero además, una de las cosas que en lo personal a mí me deja la pandemia es que me traslada a la Ciudad de México. Entonces, yo regreso, nos mudamos con toda la familia, mascotas y todo, a la Ciudad de México, y entro aquí al Instituto Politécnico Nacional, precisamente aquí en la Escuela Superior de Turismo. Entonces realmente me toca iniciar la vida académica aquí en el Politécnico de regreso a la presencialidad, así tal cual, es el semestre que regresábamos a la presencialidad. Y una de las cosas que o sea, empiezo dando una unidad de aprendizaje que corresponde al tercer semestre de la licenciatura en turismo. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que los chicos y chicas, su madurez cronológica, o sea, la edad cronológica,
no correspondía a la edad psicológica, por así decirlo, que presentaban. O sea, yo cuando los dije, o sea, como que me empiezo a dar cuenta que dices, estos son chicos de prepa, ¿no? O sea, estaban en tercer semestre y tenían el comportamiento de chavos y chavas de prepa. Y después dije, pues claro, están ellos apenas conociéndose. O sea, no se conocían, habían estado solamente atrás de las pantallas. Y yo veía comportamientos que decía, híjole, es que estos o sea, de veras, están recién salidos y salidas de la prepa. Entonces, bueno, la otra cosa que también sucedió al regresar a las aulas, insisto, porque además a mí me toca entrar como tercer semestre, que comúnmente tenemos durante un primer año de la licenciatura, comúnmente hay una especie de depuración, o sea, chicos y chicas que no querían la licenciatura, que ya lo pensaron bien y no les gustó, que se atrasaron con algunas materias, ¿no? Entonces hay un cierto como filtro, ¿no? Ya del 100% que llegan al primer semestre, ya cuando entran a tercero ya es otra cosa. Aquí no hubo por la misma naturaleza de que creo que fue la lógica en varias instituciones, ¿no? En la educación superior, que todos pasaban, pues no hubo ese filtro. Y entonces, en realidad, fue bien complejo porque se empiezan como algunos, o sea, los que tenían que haber desertado quizás o tenían que haber cambiado su rumbo desde el primer semestre, es hasta el tercero que empiezan a darse cuenta de que, ay, si nada más estaba yo pasando las materias, pero realmente no es esto lo que quiero. Entonces, hay como esos choques muy importantes. Y si a eso le sumamos que aquí en la escuela, además, entramos en agosto de 2022, si mal no recuerdo, y en septiembre entramos en paro estudiantil. Entonces, fue una cosa, la verdad, sí, fue un regreso particular, por así decirlo, pero fue interesante además ver cómo en el paro, o sea, en ese paro estudiantil, pues muchos chicos y chicas también así como que, pues vamos a seguir llevando el paro a distancia, ¿no? O sea, esta cuestión de compromiso político sí estaba, pero quizás no o sea, como que costó a quienes organizaron, a quienes sostuvieron el paro, pues costó organizar, ¿no? Esa parte, esta cosa del compromiso político con un paro estudiantil que nos tuvo así hasta el mes de diciembre, de hecho fue que se levantó, o sea, se echaron casi todo el semestre. Entonces creo que ahora, por ejemplo, el semestre pasado estuve con chicos y chicas de octavo semestre que ya prácticamente son licenciados y licenciadas, ¿no? Pues no habían tenido prácticas porque les tocó la pandemia en sus primeros años de la licenciatura. Entonces, justo esa es la dificultad con el asunto de los contenidos, porque de repente tú quieres entrar a esta dinámica de vincularlo con que, pues cuando fueron a no sé qué, cuando visitaron, y todos, y los de octavo decían, es que no visitamos nada, no salimos, no se podía. Entonces, ahí yo creo que uno de los principales retos es cómo ocupar esos vacíos, ¿no? O sea, qué hacer con esos vacíos que quedaron en términos de contenidos, en términos de prácticas para los chicos, chicas, en este caso, con mi experiencia con los de octavo, y en el caso de los que entraron así a tercer semestre, pues cómo subsanar cosas como lo que decía hace un momento la doctora Rubit, las matemáticas, ¿no? O sea, hay compañeros, colegas que han dado esa área y dicen, es que traen rezagos. Por ejemplo, ahora los que están entrando a primero o segundo, pues cursaron la prepa, ¿no? El nivel medio superior, donde tendría que haber llevado sus contenidos y no están consolidados. Ya no están consolidados y ya no es el momento para consolidarlos, ¿no? No todo lo puedes consolidar. Entonces creo que eso, primero, cómo empatar la edad cronológica con la edad, no sé si llamarle psicológica, no sé si es el buen término, pero cómo empatar esta madurez, y la otra, cómo hacer frente a esos vacíos que ya existen en la formación del nivel superior. Gracias. Les ponen así un montón de temas en la mesa, ¿no? Que valdría la pena como abordar cada uno, pero sí me gustaría justo retomar de lo que ustedes han mencionado, la parte de la importancia de la socialización que se da en los espacios educativos, ¿no? Sea la prepa, sea la universidad,
Creo que eso permite también un desarrollo diferente a los jóvenes, y de ahí también la importancia de la presencia, ¿no? Si bien hemos incorporado como todas estas herramientas que nos dejó la pandemia, pues es súper importante seguir retomando la parte de la presencialidad y de esta experiencia que van generando con sus pares y también pues con los docentes. Algo que me deja como mucho la doctora Silvia es esta parte de estas experiencias inacabadas y qué hacemos con los vacíos, ¿no? Hacia dónde vamos. Y un poco también para ir cerrando, que esta charla se me ha pasado como un suspiro, me gustaría justo que compartieran desde su experiencia qué posibilidades ven, ¿no? En este momento para generar estos espacios y también ir recomponiendo y llenando los vacíos que quedaron, ¿no? Con una pandemia como la que nos tocó. Por ejemplo, hay algo muy importante, ¿no? Que justo es de lo que habla la doctora Silvia, ¿no? La sensación que se tenía en ese momento de estudiantes y docentes sobre como esa pérdida, ¿no? De la escuela, ¿no? De la pérdida de las aulas, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De analizar qué y el por qué. Ajá. Y también pues vale la pena escudriñar qué significa todo esto y cuáles son las condiciones también que nos permitió replantear en las que el sistema escolar, los alumnos y los profesores pues se enfrentan, ¿no? Día a día, y la escuela como una institución, ¿no? También es muy importante consolidarla a través, ¿no? De sistemas, qué tipo de sistemas, ¿no? Podemos ir construyendo para el futuro, y también implica, digamos, de alguna forma coadyuvar, ¿no? Justo en estas potencialidades para fomentar los aprendizajes, ¿no? Que se necesitan. Y algo en lo particular que implica todo esto es justo, bueno, se habla, se dice, bueno, que sucedan, ¿no? Otros fenómenos similares a los que vivimos, o sea, que pueden suceder. Entonces, ¿cómo es que debemos de prepararnos en cierta forma, ¿no? Y esto también implica pues una política de Estado mucho más integral, desde justo, ¿no? No nada más es como la cuestión de, bueno, vamos a implementar mayor conectividad, ¿no? Sino que también implica digámoslo así, ¿no? Una mejor capacitación pues para todas y todos, ajá. Y porque también es un aspecto importante, ¿no? Justo desarrollar, ¿no? O sea, una escuela como mucho más integral, porque justo nos enfrentamos como desde cuestiones de técnicas que tenían que ver con justo las plataformas, todo esto, pero también a cuestiones de carácter humano, emocional, que eso es algo que también hay que estar como que con esa desconexión como profesoras y profesores. También es algo importante y fomentar, ¿no? Nuevas estrategias pedagógicas para fomentar los aprendizajes, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque justo lo que decían ahorita es ese aislamiento social nos ha llevado, ¿no? Esto es como consecuencias, ¿no? De experimentar, ¿no? La pérdida de la escuela, y hay que, pues, justo cómo ir enfrentando ese aislamiento social, pero también desarrollar estas estrategias, ¿no? Que es como una parte de las condiciones también importantes, ¿no? De los programas y de los contenidos educativos. Híjole, hay otra cosa que también hemos notado, digo, porque no soy solamente yo, ¿no? O sea, de repente siempre hay colaboraciones, diálogo con otras colegas. Por ejemplo, una cosa que sí hemos notado, hay mayor número de cuadros de ansiedad y depresión en las y los jóvenes. Y resulta
que los docentes no siempre estamos preparados. A mí la verdad no me había tocado, hace poco, bueno, el semestre pasado me tocó ver una chica que no era mi estudiante, no, yo no le daba clases, pero fue la primera vez que me tocó enfrentarme a un cuadro de ansiedad, así, tal cual, manifestada. Entonces, bueno, ahí pues hacemos, tomamos las herramientas que tenemos, ¿no? Pero creo que, o sea, una de las cosas, o sea, ahí hay un vacío, por ejemplo, que estoy de acuerdo con lo que comenta la doctora Rubí, cómo lograr una política y una práctica educativa que nos prepare, quizás, o sea, no vamos a ser terapeutas, pero sí por lo menos un ABC de qué hacer con el chico o la chica que tiene en ese momento un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo. Justo porque como se tuvo este aislamiento social, al regresar, como que se nos olvidó cómo socializar, ¿no? O sea, de repente es como que, ok, y ahora, por ejemplo, hay chicos, chicas que dicen, y cómo, algo tan básico como, ¿cómo hago amigos, no? Es como, ¿cómo le hablo por primera vez a las personas que no conozco? Entonces, o sea, sí, yo creo que considerar la salud mental, no sé si llamarle así, pero considerar esta parte dentro de sí, la política pública y los lineamientos de las instituciones de educación. La otra, el pánico escénico. Hace todavía, justo con estas chicas, con este grupo de octavo, organizamos eventos con estudiantes en donde ellos y ellas tienen que socializar precisamente el trabajo final, a lo que hayan llegado, ¿no? No solo con su grupo, sino frente a personas. Es un espacio abierto. Pues tuve justo estas compañeras de octavo que no tuvieron prácticas, o sea, que estuvieron casi la mitad de la licenciatura a distancia por la pandemia, prefirieron renunciar casi a la mitad de su calificación antes de enfrentar eso, o sea, como exponer lo que has hecho ante otros y otras. Entonces ahí, o sea, ¿qué hacer? Yo creo que mucho acompañamiento, o sea, el acompañar. Aquí, por ejemplo, yo lo descubrí apenas aquí en el Politécnico, tenemos este programa de tutorías grupales e individuales, y entonces, si se sabe aprovechar, creo que puede ser un buen espacio de acompañamiento, ¿no? Porque sí tenemos chicos y chicas con ansiedad, con depresión, con pánico escénico, o sea, simplemente, y que van a salir ya como egresados, egresadas. ¿Y qué va a pasar con su desempeño profesional, no? O sea, si no voy a ser capaz ni siquiera de defender todo lo que yo he trabajado durante un semestre, durante un mes, durante el tiempo que sea. Entonces, creo que como estos programas de acompañamiento pueden ser útiles también. Y la otra que en mi caso apliqué fue... yo no sé si es una nueva o una vieja estrategia educativa, pero la verdad a algunos les dije, olvidemos los celulares y vamos a escribir a mano aquí en el salón de clases. O sea, así como, a ver, tenemos este tema, piensen una pregunta, y a veces era tan complicado pensar una pregunta y desarrollen alguna idea, pero así acá a mano y aquí mismo lo vamos platicando, socializando. Entonces, quizás entre nuevas y viejas estrategias que nos pueden servir, regresar posiblemente a algunas cosas que la tecnología nos hizo, nos diluyó, ¿no? Una cosa por el estilo, pero sí creo que mucho acompañamiento como parte quizás de los lineamientos y esta política educativa que comentó la doctora Rubí. Gracias. Pues muchas gracias por esto que comparten, y justo, ¿no? Ponen el tema y el énfasis en que la parte de la educación no es solo ver los contenidos, sino esta parte de acompañamiento, y que justo el proceso de aprendizaje tiene que ver con la cuestión humana y social, ¿no? Más allá de todo el contenido que, claro, es importante, pero que es importante la experiencia que se genera con los otros y con las otras. Bueno, yo con esto estaría cerrando, agradeciendo que me hayan acompañado el día de hoy la doctora Rubí y la doctora Silvia del UNAM y del Poli, que hayan compartido que pues las experiencias aún en estos espacios y en la UAM pues son muy similares, ¿no? No hay tantas distancias, creo que hay bastantes cosas por encontrar y por todavía trabajar. Agradezco también el espacio y la creación del podcast a todo el personal involucrado.
Y bueno, esta es una iniciativa del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa que nos permite compartir las diversas experiencias sobre la educación superior y les deseamos un buen día.